Hoy viajaremos al siglo XVIII, para ser específico a la Gran Bretaña e Irlanda. Fenómeno. Buenas noches, días o el momento en que nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos a Fenómeno. La sociedad desde su inicio ha buscado dotar de cierto misticismo a cierta parte de un sector, ya sea por cuestiones políticas, entretenimiento o simplemente, como muchos lo dicen, por cierto mandato divino. Hoy viajaremos al siglo XVIII, para ser específico a la Gran Bretaña e Irlanda. Como sabemos, en dicha época la industria se encontraba en su tope en la zona. Además, la prueba de esto es que el 24% de la población activa trabajaba, pasando la media de toda Europa, ya que ésta contaba con solo un 17% de su población activa. Junto con estos factores podemos intuir que cierto sector de la población contaba con varios recursos capitales, y como se sabe, cuando hay dinero, tiempo y falta una conciencia social, queda completamente lista para el nacimiento de algún tipo de movimiento. En la Gran Bretaña e Irlanda estuvo el nacimiento de unos famosos clubes que fueron más o menos bien dicho, son exclusivos para cierto sector de la población, que son los más privilegiados. El nombre se usa más comúnmente para referirse a la orden de los frailes de San Francisco de Wycombe, de Sir Francis Dashwood. Se rumoraba que tales clubes eran lugares de reunión de personas de calidad, que deseaban participar en actos inmorales, percibidos socialmente, y los miembros a menudo estaban involucrados en política. Ni las actividades ni las membresías del club son fáciles de determinar. Se rumoraba que los clubes tenían vínculos lejanos con una sociedad de élite conocida solo como la Orden del Segundo Círculo. El primer Hellfire Club oficial fue fundado en Londres en 1718 por Philip, duque de Wharton, y un puñado de amigos de la alta sociedad. El club más notorio asociado con el nombre fue establecido en Inglaterra por Sir Francis Dashwood y se reunió de manera irregular desde alrededores de 1749 hasta alrededores de 1760 y posiblemente hasta 1766. En sus últimos años, el Hellfire fue estrechamente asociado con Brooks, establecido en 1764 a lo largo del siglo XVIII. Se establecieron otros clubes con el nombre de Hellfire Club. La mayoría de estos clubes se crearon en Irlanda, después de su disolución de Wharton. Felipe, duque de Wharton, Lord Wharton, nombrado duque por George I, fue un político prominente de dos vidas separadas. La primera un hombre de letra y la segunda un borracho, un alborotador, un infiel y un libertino. Los miembros del club de Wharton son en gran parte desconocidos. Mark Brinkhorn asume que los miembros incluían a los amigos inmediatos de Wharton, el conde de Hillsborough, primo, el conde de Lanefield y Sir Ed O'Brien. Aparte de estos nombres, no se revelaron otros miembros. En la época del Club de Caballeros de Londres, un lugar de encuentro para todos los intereses, incluida la poesía, la filosofía y la política. El Fight Club de Wharton era, según Blendenhorn, un caballero satírico, club que se sabía que ridiculizaba la religión, poniéndose de acuerdo con las tendencias actuales de blasfemia en Inglaterra. El club era más una broma, con la intención de sorprender al mundo exterior, que a un ataque sería a la religión o a la moral. El supuesto presidente de estos clubes era el diablo, aunque los propios miembros aparentes no adoraban al demonio ni al diablo, sino que se llamaban a sí mismos diablos. El club de Wharton admitía a hombres y mujeres con igualdades. A diferencia de otros clubes de la época, el club reunía los domingos en varios lugares diferentes de Londres.
La Greyhound Tavern era uno de los lugares de reunión que utilizaban con regularidad. Pero como no se podía ver a las mujeres en las tabernas, las reuniones también se celebraban en la casa de los socios y en el club de equitación de Wharton. Según algunas fuentes, sus actividades incluían ceremonias religiosas satíricas y participar en comidas que contenían platos como Holy Ghost Pie, Breads of Venice y Devil's Loin, mientras bebían Hellfire Punch. Los miembros del club supuestamente asistían a las reuniones vestidos como personajes de la Biblia. El club de Wharton llegó a su fin en 1721, cuando George I, bajo la influencia de los enemigos políticos de Wharton, presentó un proyecto de ley contra las impiedades horribles o la inmoralidad, dirigido a Hellfire Club. La oposición política de Wharton utilizó sus membresías como una forma de enfrentar a sus aliados políticos, sacándolo así del parlamento. Después de la disolución de su club, Wharton se convirtió en francmasón en 1722. Se convirtió en el gran maestre de Inglaterra. Se dice que Sir Francis Dashwood, el conde de Sandwich, fueron miembros de un Hellfire Club que se reunía con George Ambultour Inn durante la década de 1730. Dashwood fundó la Orden del Caballero de San Francisco en 1746 y se reunió originalmente en George Ambultour. El lema del club era «Haz lo que quieras», una filosofía de vida asociada con la avalación ficticia de Francois, Rabelais Temer y posteriormente utilizada por Leicester Crowley. Francis Dashwood era bien conocido por sus travesuras. Por ejemplo, mientras estaba en Costa Real de San Petersburgo, se disfrazó del rey de Suiza, un gran amigo de Rusia. La membresía del club Sir Francisco se limitó inicialmente a 12, pero pronto aumentó de los 12 originales. De hecho, hasta se habla de algunos que se identificaban regularmente entre condes, servidumbres, postuarios políticos y hasta en algunos casos ayudantes de la realeza. La lista de supuestos miembros es inmensa. Entre los candidatos más probables se encuentra Benjamin Bates II, George Booth Lincoln y un hombre fabulosamente corpulento de unos 60 años. Aunque no es un caballero, se ha asociado con el club después de pintar a Dashwood como un fraile franciscano. Sus reuniones del Hellfire Club tenían mucho de dependencias según el entorno en el que estuvieran. Varios historiadores lo citan como un club libertino, en el cual se podía permitir desde orgías, encuentros homosexuales, hasta en algunos casos se dice que algunos sacrificios ritualistas que iban desde plebeyos, mujeres y hasta algunas personas que se sacrificaban de la realeza. Hellfire Club funcionaba como un tipo secta. Sin embargo, lo justificaron como un acto de diversión por el simple hecho, como ellos mencionaban, de poderlo hacer, y que realmente en ese entorno, bajo esas puertas y sobre ese techo, podían hacer lo que ellos quisieran. Hellfire Club. No hay como tal una fecha en la cual desapareció. De hecho, se cree y se supone que existen varios de estos clubes alrededor del mundo. Ya tienen algunos nombres, ya han cambiado a bares, antros, pero el concepto sigue siendo el mismo, ya que, como mencioné anteriormente, no existe una fecha en la cual hayan desaparecido, y dichas actividades ritualistas, de sacrificio y de libertinaje aún se encuentren bajo esas puertas. Por el momento me despido, sino antes mencionarles que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram /elfenómeno.fm, Facebook como Fenómeno y en YouTube como Fenómeno.podcast. Además, también pueden encontrarnos en TikTok como Fenómeno.fm. Me despido recordándoles que la curiosidad vence al miedo más fácilmente que el valor. James Stephen.